Desde hace algunas semanas estamos tratando el tema que Dios nos ha redimido de la maldición. Alabado sea el Señor. Este es uno de los temas más importantes que los creyentes deben conocer, que han sido redimidos de la maldición. Habíamos visto en primer lugar que Dios nos redimió de la maldición de la fam, ya que Cristo nos vino a traer su reposo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados o agobiados o cansados, que yo os daré más trabajo todavía. ¿Dijo esto Jesús? No, de ninguna manera. Él dijo que yo os haré descansar. Él no nos vino a traer más carga, sino a quitarnos las que llevamos para que podamos gozar en una posición de reposo en Él. La posición correcta del creyente debería ser una de descanso. Alabado sea el Señor. Esta es la posición, o tendría que ser la posición del creyente, y esto lo habíamos constatado con varios pasajes de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los cuales nos hablan sobre esta verdad. La semana pasada habíamos dicho que Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza. Amén. Él nos redimió de la maldición de la pobreza. En el desarrollo de este tema, habíamos dicho que la razón de la pobreza es la desobediencia. Luego habíamos demostrado por medio de la palabra, a mí me agrada demostrar las cosas por medio de la palabra, que la razón del bienestar no es la obediencia o mérito personal, como se podría pensar, sino el favor inmerecido que Dios nos otorga por su gracia divina. Para esto habíamos meditado sobre varios pasajes en la vida de Abraham, los cuales nos demuestran la asombrosa forma en que Dios actúa por medio de su gracia. Si no has escuchado o visto este mensaje, te recomiendo que lo hagas porque te va a ser de enorme bendición. Como siempre, esto está a disposición en nuestra página Iglesia de la Internet para ser descargado gratuitamente. En esta enseñanza habíamos visto que el favor inmerecido de Dios hizo enormemente rico a Abraham, aún en los tiempos en que él estaba fuera de su perfecta voluntad e hizo muchos yerros. Siguiendo con esta serie, hoy vamos a ver que por medio de la obra de Cristo fuimos redimidos de la maldición de la enfermedad. En el desarrollo de este tema, vamos a experimentar una nueva dimensión de la grandeza de Dios. Me atrevería incluso a decir que vamos a profundizar tanto en las verdades que la palabra nos enseña sobre este tema como nunca antes lo hemos hecho. Yo creo que podemos bucear en este tema y descubrir las inmensas profundidades que este tema en sí conlleva. Podemos ir de a poco, no vamos a entrar en una profundidad enorme de golpe, pero de a poco vamos entrando en esas profundidades. Y estoy seguro que este mensaje nos va a traer bendición no solo en el momento en que lo recibimos, sino que lo vamos a poder aplicar en forma práctica por el resto de nuestra vida. La primera pregunta que nos deberíamos hacer para poder entrar a desarrollar este tema sería: ¿cuál es el origen de la maldición de la enfermedad? ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde tiene este origen la maldición de la enfermedad? Y para esto vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, donde encontramos lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Sabemos que había dos árboles especiales en el huerto del Edén sobre los cuales Dios dio recomendaciones precisas. Por un lado estaba el árbol de la vida y por el otro lado el del conocimiento del bien y del mal, del cual no deberían comer.
Pero como siempre, la mujer es la culpable. No, 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 no. Eso es una broma. No lo tomen a mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Espero que ninguna dama aquí presente se enoje conmigo por la broma que hice. Y ella tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió. Comer. Aquí hay un verbo que es una palabra que es clave. Y dio también a su marido, el cual, ¿qué hizo? Él comió también. Comió así como ella. Al hombre le agrada comer, ¿verdad? Él comió, o sea, los dos comieron exactamente del árbol que Dios había dicho no comáis. Por esta acción entra la maldición del pecado, la enfermedad con todas sus consecuencias, el pecado, la enfermedad y la muerte en la raza humana. Esta acción de comer ese fruto fue el factor desencadenante de todos los problemas habidos y por haber que tiene la raza humana hasta el día de hoy. Desde entonces hasta el día de hoy. Con esta acción, el ser humano, generalmente hablando, se pone a sí mismo bajo maldición. En este momento había solo 2 personas sobre la faz de la tierra, pero en ellos estaba representada toda la raza humana. Este es el origen de todas las enfermedades y de su fatal consecuencia, que es la muerte. Como dije, el origen de las enfermedades y la muerte es justamente este acto de desobediencia. Luego de este acto, el ser humano se llena de vergüenza y de miedo. Pero gracias a Dios que aún a pesar de ello, Él comienza aquí ya a mostrar su plan de redención para que el ser humano vuelva a estar bajo su bendición. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar cómo Dios mismo preparó un plan. Al pecar, el ser humano se llena de vergüenza, de miedo, y a través de toda la Biblia vemos cómo se van desencadenando las consecuencias. Pero Dios ya prepara su plan de redención y ya está trabajando en ese plan. Y ese plan para redimir al ser humano lo encontramos en el versículo 15 del mismo capítulo, cuando Dios le dice al diablo lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el anuncio del Salvador que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera palabra profética anunciando a Cristo. Y más tarde, en el versículo 21, vemos cómo Dios les hace túnicas de pieles para vestirlos o cubrirlos. Jesús viene, o la forma en que es simbolizado la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento es por medio de estos rituales, de esto que cubre el pecado, aunque no son borrados los 5 diferentes rituales del Antiguo Testamento mencionados en el libro de Levítico, a saber, holocausto, oblación, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias, representan el número de la gracia de Dios, 5, y cada una de ellas nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el antiguo pacto, los pecados, como dije, eran solo cubiertos por medio de estos diferentes rituales, los cuales representaban a Jesucristo.
Mientras que bajo el nuevo pacto, Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos quita el pecado cargándolo sobre sí mismo. Esta es la diferencia fundamental de la manifestación de la gracia divina entre el antiguo y el nuevo pacto. Al cubrir con pieles el ser humano y así tapar su desnudez, Dios está mostrando su plan de redención. Dicho plan de redención se extiende a través de toda la Biblia y nos muestra, nos habla prácticamente en cada una de sus páginas sobre la persona de Jesucristo. Todo esto, como dije, se extiende por toda la Biblia. Tendríamos que ver, o prácticamente podemos ver, en cada una de sus páginas, la persona de Jesucristo manifestada. La próxima pregunta que nos deberíamos hacer para comprender el tema que estamos tratando sería, si es que Dios comienza a presentar su plan de redención en el mismo momento en que el ser humano peca, ¿cómo es ese plan en detalle? Dios comienza a manifestar su plan de redención, el cual revertirá la maldición que el ser humano se acarreó sobre sí, tornándola en bendición por medio de Jesucristo. Y así es como Dios revierte esa maldición en bendición. Esta es la forma en que Dios actúa. Él revierte las cosas a su estado original. Él torna la maldición en bendición. Él revierte la maldición en bendición. Esa maldición que entró en el ser humano por medio del pecado, Él la revierte en bendición. Y eso significa que debemos poner todo de nuestra parte para saber qué es o cómo es que Él revirtió esa maldición en bendición. Y lo vamos a ver ahora de una manera práctica. ¿Cómo es esto de una forma práctica para nosotros? La maldición, como dije, vino por medio de comer o sobrevino al ser humano por comer. En Génesis 2, versículo 17 leemos que Dios le dijo al ser humano, y esto lo repito, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, de todos los árboles, de todos los demás árboles podían comer, pero de este no comer, les dijo Dios, no comerás. Aquí encontramos la palabra clave. La palabra es comer. Y no estoy hablando de una comida en forma física, como si fuera al mediodía nuestra comida natural, sino es la palabra en sí, y esta palabra nos va a proporcionar una revelación maravillosa. Y vamos a ir al Nuevo Testamento para ver lo que significa en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Allí leemos lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto a la cena del Señor. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Y esto es un pasaje conocido, este es un pasaje que muchos conocen sobre la cena del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, ¿y cuál es la otra palabra? Comed. Y esta palabra la puedes subrayar en tu Biblia para que no olvides que tiene un significado muy, muy especial. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo Jesús, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. La maldición de la enfermedad le sobrevino a la humanidad a raíz
de haber comido del árbol equivocado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habíamos dicho que Dios revierte esta maldición en bendición y ahora veremos en forma práctica cómo Él lo hace. Así como la maldición de la enfermedad sobrevino como consecuencia de haber comido, la bendición de la sanidad o salud también va a venir por medio de comer del árbol correcto. ¿Puedes darte cuenta a dónde quiero llegar? Porque esto es una gran revelación. Aquí vemos algo importante que es una revelación para nosotros y tiene que ver con el Señor Jesucristo representado en la Santa Cena. Ahora vemos lo que significa en sí la Santa Cena para nosotros. La maldición vino por comer del árbol equivocado y así la maldición es revertida en bendición. Y así llega la bendición a nuestra vida por medio de comer del árbol correcto, el de la vida, quien es nuestro Señor Jesucristo representado en la Santa Cena. En Génesis capítulo 3, versículo 7, allí vamos a leer Génesis 3, versículo 7. Entonces, después que ellos habían comido de este árbol, es el versículo siguiente al que habíamos citado antes. ¿Qué sucedió cuando comieron? Fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, cuando ellos comieron o tomaron el fruto que Dios les dijo que no comieran, los ojos les fueron abiertos. Esto no es que ellos eran ciegos, sino que lo que esta frase quiere decir es que sus ojos espirituales fueron abiertos. Ellos se dan cuenta de inmediato que se habían puesto a sí mismos bajo maldición. Se dan cuenta, cuando les son abiertos sus ojos, se dan cuenta el grave error que acaban de cometer. Se ven a sí mismos desnudos y lo peor de todo, que la gloria de Dios se había apartado de ellos. Ellos, antes de comer del fruto prohibido, estaban vestidos con la gloria de Dios, que era una gloria especial. Esa gloria de Dios era una gloria especial que estaba puesta sobre ellos. Y esa misma gloria, esa gloria divina, será la que recibiremos en la eternidad cuando estemos con el Señor para siempre. Al abrírseles los ojos, ellos ven la realidad de lo que sucedió. Sin la gloria de Dios, ellos están desnudos y bajo maldición. Después de haber comido, dice la palabra, fueron abiertos los ojos de ambos. Hoy, cuando participemos de la cena del Señor, nuestros ojos espirituales serán abiertos también. Pero vamos a ver allí de una manera positiva lo que esto significa para nosotros. En Lucas, capítulo 24, versículos 30 y 31. Allí encontramos el relato de cuando Jesús se encuentra con los discípulos que iban camino a Emaús. Él les acompaña durante el trecho hasta que llegan a la aldea y los discípulos le invitan a entrar porque ha anochecido. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo:
entonces le fueron abiertos los ojos. Lo bendijo, lo partió, les dio, les fueron abiertos a ellos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Él estuvo con ellos, comió con ellos, y cuando él parte el pan, ese pan de la Santa Cena, que es lo que nos dice la Biblia, entonces les fueron abiertos. Así como a Adán y Eva les fueron abiertos los ojos, el cual representa la ley, el árbol de la ciencia del bien y del mal, después que comen de este árbol les fueron abiertos sus ojos espirituales. Ahora vemos cuando los discípulos participan del pan con Jesús, quien representa el árbol de la vida, les son abiertos sus ojos espirituales. Hoy, cuando participemos de la Santa Cena, serán abiertos nuestros ojos espirituales para ver lo que Cristo hizo por nosotros a nuestro favor. Vamos a ver lo que esto significa para nosotros. La Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Deseas esto? O sea, que tus ojos espirituales sean abiertos. ¿Quieres seguir siendo como tantos creyentes? Más vale que lamentablemente tienen sus ojos abiertos solo para ver la obra del diablo en sus vidas, con consecuencias tales como maldición, corrupción, destrucción, enfermedad y muerte. Hay muchos creyentes que no ven más que esto. No ven otra cosa más que esto, más que lo malo. La maldición, la corrupción, la destrucción, la enfermedad, la muerte, el diablo mismo. Sin embargo, la verdad es que Dios ha revertido esa maldición para nosotros, sus hijos, de cualquier iglesia o denominación que sea. O sea, lo hizo para todos los creyentes, no para nosotros en especial como iglesia local, sino a todos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y hay un mensaje que debe ser conocido y expandido entre todos los creyentes, especialmente aquellos de denominaciones tradicionales. Es precisamente este, ya que todos ellos practican la Santa Cena como el Señor la instituyó. El ritual de la Santa Cena no es pertenencia exclusiva de los creyentes carismáticos o pentecostales. Al contrario, todos coinciden en su práctica. Sin embargo, no es suficiente solo tener el pan y vino para conmemorarla, sino que es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos para obtener la revelación del significado de la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Cuando conmemoramos la Cena del Señor, debemos ver a nuestro Redentor en ella, que va mucho más allá de los elementos que tenemos delante, ya que Él es enviado del Padre para redimirnos. No solo vemos el pan, que lo estamos comiendo, sino que en ese pan estamos comiendo del árbol de la vida, quien es Jesucristo, en forma espiritual. Así como Adán y Eva, al comer del árbol prohibido, le fueron abiertos los ojos para maldición, hoy en día, al participar de la Cena del Señor, nuestros ojos son abiertos para bendición. Vamos a ver otro pasaje, el cual se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 19. La primera vez que se menciona la palabra pan en la Biblia es en relación a esfuerzo, fatiga y sudor de la frente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esta es la primera vez donde encontramos la palabra pan en la Biblia. Esto no es una casualidad, que justamente después de la caída aparece la palabra pan. Y no es una casualidad tampoco que esa palabra pan se relaciona con la maldición de la fam. Allí habla también que la tierra iba a producir espinas y cardos, y menciona el esfuerzo, la fatiga y el sudor para ganar el pan cotidiano. Y que vas a ganar el pan, como dice aquí, con el sudor de tu frente. Todo esto nos habla de obras. El ser humano debía ingerir alimento para poder sobrevivir, porque de lo contrario moriría y dejaría de existir. Aquí no está hablando de una comida muy especial, sino comer para sobrevivir.
Para poder conseguir su alimento debía poner mucho trabajo y mucho esfuerzo. Dicho en otras palabras, diríamos que comer de esa manera era una maldición. Con el sudor de tu frente, dice aquí. Pero gloria a Dios. Cuando participamos del pan de la cena del Señor, no estamos comiendo lo que ganamos con el sudor de nuestra frente, sino que festejamos la fiesta de la Pascua. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos festejando la fiesta del Cordero Pascual. De esa manera, el comer se torna en un placer. Participar de la cena del Señor no es una obra de la ley que tenemos que cumplir como un ritual impuesto, sino que para ti y para mí, quienes tenemos la revelación de su verdadero significado, debería ser siempre un placer. Adán y Eva, después de la caída, debían comer, y eso significaba, o comer para sobrevivir, y eso significaba una obra bajo maldición. Dios revierte esa maldición en bendición por medio de la participación de la cena del Señor, la cual se torna en una fiesta. Deberíamos comenzar a disfrutarla y gozarnos en ella. Nadie demostró mejor la manera de disfrutar la cena como Jesús mismo. Y vamos a ver el pasaje donde se relata esto. Vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 16. Y ahora me voy a sentar a disfrutar de este pasaje. Llegó el día de los panes sin levadura. Esta es la fiesta de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y el versículo 9, ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? La fiesta de la Pascua era tiempo de festejo y regocijo. Jesús le pide que preparen todo para dicha fiesta. Todos sabemos que una fiesta necesita ser preparada. Jesús pide que todo esto sea preparado para gozar de esa fiesta. Todos sabemos que una fiesta necesita ser preparada. Debe haber platos sobre la mesa, la comida lleva un proceso de preparación, el ambiente debe ser el adecuado, etcétera, etcétera. Solo las personas libertinas y disolutas hacen fiestas espontáneas. ¿Cuánta gente joven suele decir: vengan, vamos a juntarnos y hacer una fiesta? Simplemente, ¿sabes cómo termina esto generalmente? Algunos de ellos acaban siendo llevados al hospital. Nosotros preparamos nuestras fiestas con amor y con detalle. Y cuando todo está dispuesto, la disfrutamos con alegría. Alguno me puede decir: ¿eso es que acaso no podemos organizar una fiesta de manera espontánea? Por supuesto que sí. Solo que estoy haciendo la comparación entre la forma que festeja el mundo y la manera en que celebramos los creyentes la fiesta de la Cena del Señor. En el versículo 10 o en el versículo 9 dice: los envió. En el versículo 8 dice: los envió a Pedro y a Juan y les dice: ¿dónde quiere que lo preparemos? Y en el versículo 10 dice: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar. En el versículo 11 dice: y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está ese aposento especial donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Oh, a mí me agrada este pasaje. Jesús tenía preparado un plan. El aposento donde iban a festejar era un lugar cómodo, agradable para la ocasión. Jesús dijo, preparad allí. Así que fueron, en el versículo 13, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús come la Pascua por última vez antes de ir a la cruz, donde revierte la maldición en bendición. Su obra de redención involucra los siguientes aspectos: redención completa del pecado, de la muerte espiritual y de la enfermedad. Él dice hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y Él mismo es el cumplimiento de esta palabra. Y Él allí disfruta de una fiesta hermosa. Jesús y sus discípulos festejan la Pascua en el entorno apropiado para tal celebración, y ellos disfrutan de la comida y la bebida en instalaciones acondicionadas y preparadas de la mejor manera para el acontecimiento. La forma en que ellos gozan de tal ocasión no tiene nada que ver con obras de esfuerzo humano o de comer el pan ganado con el sudor de la frente. Vamos a decir que ellos allí están en un lugar especial, cómodo, agradable, podríamos decir de primera clase, y tienen lo mejor para comer. Y ellos disfrutan de esta comida o de este momento especial. Es completamente diferente a comer el pan con el sudor de la frente, ganado con el sudor de la frente. Es completamente diferente. Vuelvo a enfatizar el concepto que mencioné anteriormente. La maldición entró en la raza humana por medio de comer del árbol equivocado. Así también por comer o participar de la cena del Señor recibimos la bendición. La gran diferencia se establece aquí entre comer el pan con esfuerzo o sudor de la frente o festejar la cena del Señor comiendo del pan que nos proporciona bendición. Y ahora vamos a contemplar el significado del vino en la Santa Cena. Y vamos a ver cómo nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Vamos a ver lo que representa el vino en la Santa Cena. La primera vez que la palabra vino aparece en la Biblia, la primera vez, repito, que la palabra vino aparece en la Biblia es en relación a Noé y a su embriaguez. Luego del diluvio, Dios establece un pacto con Noé poniendo su arco en las nubes. Él le muestra, con ese arco, es la señal del pacto, y él se siente satisfecho en la tierra y comienza a labrarla plantando una viña, convirtiéndose así en el primer productor vinícola del mundo. Él es el primer productor vinícola del mundo. Y es evidente que él produjo un vino de tanta buena calidad o de tan buena calidad. Él trabaja en esa viña y esa viña produce un vino de tan buena calidad como dije, es evidente que él produjo un vino de tan buena calidad que, por ser tan bueno,
Bastante más tarde se da cuenta las consecuencias que produce el beber en demasía. La primera mención de la palabra vino en la Biblia está relacionada a Noé embriagado, desnudo y descubierto en medio de su tienda. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 23, encontramos el relato de esta historia. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Después de beber tanto vino, comenzó a transpirar, a sudar. Entonces se quitó la ropa y estaba descubierto en medio de su tienda. El versículo 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. La primera vez que se menciona vino en la Biblia muestra a un hombre embriagado, desnudo y descubierto. Y esto es un símbolo del pecado. La vergüenza de la desnudez en una persona es símbolo del pecado. Beber del vino que le había producido le llevó a la embriaguez y a la situación de vergüenza. Sin embargo, beber del vino de la Santa Cena, el cual representa la sangre de Cristo y su obra en la cruz, no solo cubre todas nuestras culpas y vergüenzas, sino que ha quitado nuestros pecados para siempre. Cuando la palabra menciona el vino en relación a la Santa Cena, nos habla de cobertura y no de vergüenza. La sangre de Cristo quitó nuestros pecados para siempre. Cuando vemos la palabra vino, la tenemos que asociar siempre porque representa a la sangre de Cristo y esta cubre nuestra vergüenza. La palabra nos relata que luego Noé, cuando despertó de su embriaguez y saber lo que había hecho Cam, su hijo más joven, le maldijo. En cambio, bendijo a Sem y Jafet, sus otros dos hijos, que cubrieron su vergüenza sin mirar ni decirlo a otros. Este es un símbolo de la sangre de Cristo que cubre nuestra vergüenza y desnudez. Nosotros estamos delante de Dios cubiertos. No estamos en desnudez y en vergüenza, sino que estamos, en cuanto a lo espiritual, en una posición de gloria, porque la sangre de Cristo nos ha cubierto. Por eso Noé bendice a Sem y a Jafet, porque cubrieron su vergüenza, y este es un símbolo de la sangre de Cristo que cubre nuestra vergüenza y desnudez. La sangre de Cristo siempre está para cubrirnos. Y allí, como dije, vemos la primera mención de pan y vino. En la Biblia tiene relación con maldición, pero el pan y vino de la Santa Cena representan la bendición de Dios para nosotros, porque Cristo, o Dios mismo, en Cristo revirtió esta maldición en bendición por medio de la obra de Cristo en la cruz. El pan y el vino de la Santa Cena siempre representan bendición para nosotros. En Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Leemos entonces: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El pan y el vino, representados en la Santa Cena, son para nuestra bendición. Melquisedec, quien bendijo a Abraham, representa a Cristo y él le bendijo por medio del pan y del vino. Veamos aquí un pasaje relacionado con el pueblo de Israel, quien participó de la Pascua antes de su salida de Egipto.
Y vamos a ver para esto el Salmo 105, versículo 37. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿qué dice? Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y esto era después de haber participado de la Pascua. En la Pascua comieron pan y bebieron vino, y ella representa a la Santa Cena para nosotros hoy. Los israelitas salieron de Egipto con riqueza, redimidos de la maldición de la pobreza, y sanos por medio de la participación de la Pascua, o sea, redimidos de la maldición de la enfermedad. Y ahora deseo mostrarte algo lo cual debe ser visto en relación a lo que acabamos de meditar, y esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor representado en el pan, juicio come y bebe para sí. O sea que no discierne, no distingue lo que representa. Por lo cual, dice en el versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o han muerto antes de tiempo. La Biblia menciona solo una razón por la cual los creyentes pueden enfermarse o incluso no solo enfermarse, debilitarse o incluso morir antes de su tiempo. Y hay una sola razón que nos menciona la palabra, y es no reconocer el significado del cuerpo partido del Señor, representado en el pan de la Santa Cena, y no distinguir que Él revirtió la maldición en bendición. La causa aquí es no distinguir o no discernir lo que esto representa, que Él revirtió la maldición en bendición. Cuando nosotros comemos del pan, nos hacemos acreedores a esa bendición. Si tú estás enfermo o debilitado, deberías participar diariamente de la cena del Señor, meditando en lo que esto significa para ti. La maldición de la enfermedad vino por comer del árbol equivocado. De la misma manera, la bendición de la sanidad viene por comer del pan de la Santa Cena, el cual representa el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El único motivo mencionado en el Nuevo Testamento no dice uno de los motivos, sino el único motivo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre los creyentes. La palabra que dice aquí por lo cual o por esa causa en griego es expresado con las siguientes dos palabras, dia touto, lo cual literalmente significa a causa de esto o por esta razón. El Nuevo Testamento nos habla de una sola razón por la cual hay muchos enfermos entre los creyentes o debilitados físicamente, e incluso la denomina como causa de muerte prematura. Yo no estoy hablando de una enfermedad, de un simple resfriado o algún síntoma pasajero, sino me estoy refiriendo a enfermedades graves. Pero he aquí la buena noticia. En el momento en que reconocemos que Dios revirtió la maldición, la enfermedad, la debilidad, la muerte prematura se pueden convertir en salud, fortaleza y larga vida para nosotros si comenzamos a participar regularmente de la cena del Señor. Lo único que debemos hacer es tomar y comer tan frecuentemente como podamos, disfrutando de la obra completa de Cristo en la cruz a nuestro favor. Esta manera de participar de la Santa Cena no es más una obra, un modo de ritual que debamos cumplir, sino una acción de fe que se transforma en una fiesta. Tú puedes participar de ella cada día de tu vida. No es necesario para ello esperar a hacerlo en la iglesia, sino que lo puedes hacer en tu hogar, estando solo con tu familia. Cuanto más comamos de la cena del Señor, teniendo esta revelación de su significado, tanto mejor será para nuestro cuerpo. Para culminar, deseo comunicar o compartir con vosotros el versículo
de Lucas capítulo 24, versículo 35, donde vamos a leer algo importante. O sea, como dije, la Santa Cena no va a ser un ritual, sino que va a ser algo que se transforma en un proceso vital para nuestra salud, porque lo único que tenemos que hacer es participar de estos dos elementos que representan a Jesús y disfrutamos de su obra. En Lucas 24, versículo 35 leemos: Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los discípulos que iban camino a Emaús reconocieron a Jesús mientras partía el pan y sus ojos espirituales fueron abiertos para comprender su significado más profundo. Ellos se dieron cuenta que era Jesús por el modo en que partió el pan. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, y no como un mero ritual, sino que este procedimiento se torna en algo de vital importancia en nuestra vida, nuestros ojos espirituales serán abiertos para comprender lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor y vemos a Jesús como nuestro sanador. Desde ahora en adelante, participaremos de la Santa Cena de una manera totalmente diferente. Ya no es un mero ritual, sino deja de ser un ritual, sino una verdadera fiesta en la que nos gozamos sobre lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Con la revelación de la palabra que recibimos hoy, estamos recibiendo, por poner nuestra fe en la obra de Cristo, nuestra sanidad por la fe. Alguno me puede preguntar, ¿qué sucede si no me sano de inmediato? Yo diría que perseveres participando de la cena del Señor tanto como te sea posible hasta que veas los resultados en tu cuerpo. No olvidemos lo que leímos en la palabra, en 1 Corintios capítulo 11, que hay una sola razón por la cual hay enfermos y débiles entre los creyentes, la cual es también la causa de muerte prematura, y es participar de la cena del Señor indignamente, o sea, no distinguir lo que significa o cuál es el significado de lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la muerte prematura. Así lo vimos en el Salmo 105 cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con plata y oro, o sea, los redimió de la maldición de la pobreza. No hubo en sus tribus ningún enfermo, fueron redimidos de la enfermedad. Así también Él nos da esta bendición por medio de la Santa Cena. Hoy en día, gracias a la revelación que nos da el Espíritu Santo, vemos que fuimos redimidos de la maldición de la pobreza y de la enfermedad y también de la muerte prematura. Si hay alguna esperanza para nosotros los creyentes en cuanto al tema sanidad, se refiere justamente a reconocer la obra de Cristo a nuestro favor por medio de la participación de la Santa Cena. La mesa de la Cena del Señor está llena de poder. La mesa de la Cena del Señor está llena de poder. Él mismo nos dice en el Salmo 23 que ha preparado una mesa delante nuestro en presencia de nuestros enemigos. La enfermedad, la debilidad y la muerte prematura son algunos de nuestros enemigos. Dios tiene una mesa preparada para nosotros. Dios tiene una mesa preparada para nosotros. Amén.